Hoy vamos a conversar con nuestra primera invitada de Metamorfosis Forzada en YouTube, nuestra amiga Blanca Angarita, a quien trajimos para conversar de un tema que está, digamos, en el tapete, especialmente para los inmigrantes venezolanos en los Estados Unidos, y es el memorándum que firmó el presidente Donald Trump antes de abandonar el cargo y que establece una protección de deportación a los venezolanos, entiendo, indocumentados, es decir, sin documentos, que están aquí en los Estados Unidos. Pero Blanca nos puede explicar un poco mejor de qué se trata. Bienvenida. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Dante, y felicitaciones a Metamorfosis Forzada por todos los esfuerzos en comunicar y el éxito que han tenido. Entrando en materia, la idea principal es poder nosotros, sin ser grandes especialistas en el tema, porque este es un tema que realmente no tiene tantos antecedentes como pudiera parecer. Tiene algunos antecedentes, sin embargo, la intención del día de hoy es poder brindar información para que sea útil. Básicamente, cuando hablamos del tema migratorio, el tema migratorio es un ejercicio de soberanía de los estados. Los estados deciden en función de su soberanía cómo se relacionan con los extranjeros. En Estados Unidos puede haber dos clases de personas, los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros. Y ahí es donde nosotros empezamos el tema de interés, porque con los extranjeros hay varias categorías. Una de esas categorías puede ser un extranjero que viene de turista, un extranjero que viene con visa de trabajo, un extranjero que viene para actividades comerciales o para estudiar, y un extranjero que puede ser que quede en un estado de irregularidad porque vino y no tiene, de pronto su intención es quedarse un tiempo o su intención es quedarse para siempre en sus posibilidades buscando forma de vivir acá. Entonces, esta figura del DED, lo que debemos dibujar es que el DED se trata de un alivio. Cuando tenemos una presión, una preocupación, un alivio temporal de una situación migratoria. Eso es muy importante que lo sepamos. Y hay dos cosas que debemos decir. Una de ellas es que por ser un alivio temporal, no podemos crearnos expectativas de que con un DED va a ser el camino para quedarnos. El que quiera quedarse viviendo en los Estados Unidos se va a quedar a través del DED, porque este alivio, como hemos dicho, es temporal, abarca a aquellos venezolanos, porque el DED en esta ocasión fue solo establecido para venezolanos, y solo establecido para venezolanos que hayan estado presentes en los Estados Unidos hasta el 20 de enero. O sea, el que llegó el 18 de enero pudiera ampararse en el DED. El que está haciendo un asilo político y considera de pronto que ha esperado mucho tiempo, tiene un nivel de incertidumbre muy alto y quiere estar temporalmente en los Estados Unidos por 1 año y 6 meses más, porque es 18 un año meses, ¿no? exactamente, entonces pudiera pasarse de su asilo, pasarse a su DED, porque al final son complementos jurídicos que no descartan situaciones. El DED puede estar solicitado por aquel venezolano que viniendo de Venezuela y que viniendo con su pasaporte de venezolano, porque puede haber habido un venezolano que tenga doble nacionalidad, pero que entra con un pasaporte de su otra nacionalidad, por ejemplo, de pasaporte europeo. Ese venezolano tiene una limitación. Yo dije, y me quedé distraída hablando de esto, que había dos cosas que quería mencionar. La primera
todo lo que acabo de desarrollar, pero la segunda es que todavía hay mucho vacío en la información. ¿Por qué? Porque el DED fue producto de una potestad presidencial de la antigua administración, es decir, de la administración saliente, que era Trump, a través de un memorándum. Este memorándum emite una orden, pero esa orden tiene que estar acompañada de un procedimiento, cómo se hace. Y ese procedimiento es mucho más directo, es mucho más breve, es mucho más liviano porque lo desarrolla el Departamento de Seguridad Interior. Pero no Entonces, está definido, entiendo, ¿no? no Aún hay está muchas líneas por definido. definir. Entonces, eso es algo así como decir, nos vamos a casar, pero no tenemos fecha, no sabemos dónde. Hay una promesa de matrimonio, hay una promesa de un alivio temporal para los inmigrantes venezolanos que están en una situación que no gozan de tener permiso de trabajo, no gozan de tener, por tanto, tampoco un social security. Entonces, la idea es que esa persona, mientras está en este país y se supone que es con la esperanza de que nuestro país de origen se rescate la democracia, se rescate el Estado de Derecho y que todos los venezolanos pudiésemos decidir regresar. Entonces, entre tanto se apaga ese fuego, nosotros estamos, los que estamos salvaguardados, pero no tenemos un estatus de legalidad que nos permita trabajar con un permiso de trabajo, tener un social para tener algunos accesos a las relaciones jurídicas dentro de este país por 1 año y 8 meses, podamos estar tranquilos. ¿Y cuál es la nota alerta? La nota alerta es que los venezolanos que tengan interés en esta figura también tengan mucho cuidado de no ser estafados, de no ser engañados o de ser enamorados para hacer un trámite, hacer un pago sobre algo que todavía no está realmente definido. Entonces sí hay que buscar mucha información, por eso es información seria, información que además sea capaz de decir, vamos a calmarnos, vamos a analizar bien cuál es el camino. Esta administración nueva, la administración de Biden, entró en su gestión haciendo un paquete de propuestas migratorias, entre las cuales está el TPS para los venezolanos, y hay unas delicadas líneas que diferencian el DED del TPS. Sin embargo, el TPS básicamente también es un alivio temporal. En ninguno de los dos casos, los venezolanos que deseen solicitar, ajustarse a un DED o a un TPS, en ninguno de los dos casos van a conseguir por allí el camino para tener su residencia permanente o convertirse en ciudadano estadounidense. Está bueno ese punto porque es que mucha gente dice, no, pero es que aquí hay salvadoreños, nicaragüenses, hondureños que tienen 20 años con un TPS, porque esa figura del TPS, el propio gobierno decide renovarlo cada vez que se cumple el lapso por el cual lo facilitaron a esa comunidad, a ese grupo de ciudadanos, ¿no? Y, Pero eso no es ninguna garantía de que te lo van a mantener te lo van ¿cómo te digo? Te lo van a renovar 3, 4, 5 veces, eso no tiene ninguna garantía. y aquí se aplica un poco la lógica porque es muy fácil ir empapándose. Yo sugiero a quienes tengan, que somos muchos venezolanos, que deseen información, no quedarse con una sola información, buscarlo, porque al final es muy importante que cuando elegimos algo para nuestras vidas, tengamos conciencia completa de en qué impacta eso en nuestras vidas. Eh, por ejemplo, lo que estás diciendo es tan cierto que el DED yo estuve buscando lecturas desde que empezó a salir porque hay cierta emoción de saber que muchos venezolanos pueden tener una paz para poder estar aquí, porque al final
nadie quiso irse de su país, pero en esa necesidad de irse se cae en una laguna a veces de irregularidades y básicamente el DED es una prohibición de no deportación. Es como un abrazo al inmigrante para decirle, espere, te vamos a tener aquí por 1 año y 6 meses, vas a poder trabajar, no vas a estar perseguido. Y para eso el procedimiento es como, es todavía vacío porque es a través del Departamento de Seguridad Interior, pero en el caso del TPS, solamente te termino este pedacito, del TPS es un procedimiento más largo porque va a nivel de Congreso. Entonces, por eso los caminos son distintos, aunque sean protecciones temporales. Ya. ¿Por qué se le encienden las alertas? ¿Por qué adviertes que hay que tener cuidado de no ser engañado? Un poco porque cuando hay la emoción, cuando está el calor de poder saber, oye, quizá con el DED yo puedo conseguir pronto una residencia en 5 años y luego puedo hacerme ciudadano al transcurrir 9 años. Eso pudiera suceder, pero cuando se plantea en caliente, puede haber quienes, y parece que es común que pueda suceder, que hay quienes ofrecen sus servicios para tramitarles el DED. No se puede tramitar el DED ya, porque no se tiene el procedimiento establecido. Por supuesto que hay que esperar para que se desarrolle la normativa de cómo se va a canalizar el DED. El DED está puesto en marcha, solo falta su procedimiento. Eso fue lo que ya sabemos, parte de las últimas acciones de la administración anterior, pero advertimos, y lo he visto responsablemente muchas personas hablando de este tema, lo he visto responsablemente haciendo la alerta, oye, no se vayan a dejar por la emoción, engañar, ven acá que te voy a hacer el DED porque tú en 3 años vas a tener tu residencia. Además, aquí en la Florida, por ejemplo, Dante, y al sur de la Florida, se viene denunciando desde hace mucho tiempo gente que sin estar calificada para manejarlo, le ofrece servicios migratorios a la gente que llega desesperada buscando una opción y además una opción que no le resulte costosa, que no le resulte complicada y se enganchan en un negocio turbio que al final no es que no los conduce a nada, sino que los puede conducir a una deportación. ¿O me equivoco, Blanca? Sí, claro, porque algún procedimiento mal hecho o bajo engaño, aquí la transparencia es muy importante y en todos estos procedimientos no puede haber incongruencias, no puede haber incoherencias, tiene que estar ceñido a la realidad, a la legalidad. Y si hay un detalle que lo quiero rescatar de lo que Belén estaba diciendo. Por ejemplo, si en 1 año y 6 meses aplicado el DED, si en este año y 6 meses, esa persona es soltera y se casa con un americano, vamos a suponer, o una americana, eso es un reajuste de estatus. Quiere decir que bajo la figura del DED puede haber un cambio de estatus, un reajuste de estatus que sí los puede conducir a la ciudadanía. Eso también pasa con el TPS y está escrito. No es algo que estoy inventando yo el día de hoy o estoy agregando ilusoriamente algo, no. Está escrito que básicamente el que más se conoce es el TPS, durante el tiempo que el TPS está aplicado, siendo aplicado, está validado, ese lapso pudiera suceder situaciones jurídicas para cada caso en particular que significara un reajuste de estatus para un nuevo estatus que lo puede llevar a la ciudadanía. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Me voy otra vez al DED. En el caso del DED, que ha sido muy pocas veces utilizado, cuando hice la lectura decía que el presidente Nixon lo utilizó, igualmente el presidente Bush. En el caso de los liberianos, perdón,
ellos, primero se les acordó el DED, se les iba renovando. Es como que la visa se te vence, se iba renovando. Lo Pero que a tú discreción del gobierno. El del gobierno decide si te lo renuevan o no. Es la administración la que decide su relación con este grupo de inmigrantes. Porque al final cada situación jurídica de los países de donde provienen esos extranjeros es diferente y el Estado americano tiene potestad, como cualquier Estado soberano, de establecer el tipo de relaciones y de protecciones que quiera brindar y que decida brindar a un grupo que en este caso, de un grupo de ciudadanos del mundo, como por ejemplo en este caso, de ciudadanos venezolanos que por alguna razón se encuentren en esa laguna y consideraron que el DED era oportuno. ¿Qué pasa con lo que mencionaba? Bueno, que se les fue renovando el DED una vez, 2 veces, 3 veces, tantos años, y llegó un momento que también el Estado, la administración decidió, a través de sus leyes migratorias, decirles, ahora los que hayan tenido tal cantidad de años acá pueden optar a la ciudadanía. Primero a la residencia permanente y luego a la ciudadanía. ¿Qué sucede? Que estas son autopistas jurídicas de relaciones entre el Estado americano y los extranjeros que se desenvuelven y se reajustan según lo establezca el propio gobierno, la propia administración. En principio, ¿por qué todavía es tan turbia la información? ¿Por qué todavía no lo sabemos? Primero, porque hay una realidad. Un presidente saliente dejó un memorándum y un presidente entrante entrega un paquete de normas al Congreso y entonces nos genera a todos grandes expectativas porque suceden oportunidades, noticias inesperadamente milagrosas en relación al tema migratorio, casi en simultáneo, solamente con días de diferencia a favor. En este caso, ninguna de las dos es en contra. Ambas son temporales. Ambas todavía están en pañales, todavía son una promesa, tiene que ir agarrando forma. Un camino es más cortico, el DED es más cortico que el camino del TPS, pero en ambos casos son figuras que no chocan entre sí, no descartan en principio ningún procedimiento, no quedas descartado por haber intentado un procedimiento anterior. Por supuesto, aquel venezolano que haya considerado, en función de haber consignado su asilo, que también es una protección jurídica, que haya consignado su asilo y que tenga intenciones de quedarse viviendo permanentemente en este país, se le sugiere que esa es y teniendo por supuesto sus elementos seriamente soportados, probados y un asilo que tenga un pronóstico exitoso, quédese con su asilo porque su intención al final es poder permanecer con los años en este país y al final tener su residencia permanente y tener luego su ciudadanía. Esa es la idea. ¿Qué tan cierta posibilidad existe entre usted y la comunidad de venezolanos que están en esa situación, digamos, de ambigüedad en los Estados Unidos, para brindarle información, apoyo, asesoría, o hay algún canal, lo ha establecido, lo ha pensado, lo ha hecho, o sencillamente está descartado esa posibilidad? Todo lo que pueda hacer es brindar apoyo, acompañar, por supuesto, vamos a estar siempre a la disposición. Igual ¿Hay algún canal, alguna vía, o sea, algún blog, alguna? Con la firma de abogados Nolivos Law estamos a la disposición, no porque yo trabaje allí ni nada, sino porque somos colegas en Venezuela y esta persona, este doctor se hizo profesional en materia migratoria acá y yo he ido como siguiendo cómo es el desarrollo del
del tema. Y bueno, una de las personas a las que, de quienes he ido aprendiendo y que muchos han ido siguiendo, de hecho, él está los miércoles siendo entrevistado por Sergio Novelli, Guillermo Nolivo, se llama él, el abogado, mi colega en Venezuela, fue egresado de la UCB, pero también se graduó acá. Está completamente a la orden, y yo, por supuesto, como venezolana, y como somos todos los venezolanos, como son ustedes, Dios nos repartió por el mundo para que hubiese alegría en todo el mundo, la alegría del venezolano, pero también esa solidaridad con la información, esa posibilidad de acompañar. Y en este caso, que fueron dos noticias tan continuas, tan cercanas, pero todavía un poco inconsistentes con relación a cuál es el procedimiento, cuál es la planilla que voy a buscar. Miren, y todas esas dudas. Nos pasamos, eran 15 minutos y tenemos 20:41, pero no importa, editamos. Pero entonces vamos a despedirnos de una vez porque son 15 minutos nada más y ya no. Te lo dije, todos tenemos demasiado talento para hablar. Entonces vamos a hacer una despedida rapidita y seguramente volveremos a conversar pronto, Blanca. No te preocupes. Digo, aquí en Metamorfosis, nosotros hablamos por teléfono cada vez que queramos. Muchas gracias, Blanca. Creo que ha sido por demás formativo e interesante saber que existen estas dos opciones. No sé qué te pareció, Dante. Sí, sí, es bien interesante. Creo que sí, tienes razón. El tema da para muchísimo más porque hay una mitad de Venezuela que está por fuera y tiene la necesidad de conocer cómo se maneja esa estadía momentánea y obligatoria, porque como lo decía al principio la señora Angarita, no estamos fuera porque queremos, o sea, las circunstancias nos llevaron a eso. Muchas gracias, Blanca, por haber estado con nosotros. Un privilegio que compartas esta pantallita con nosotros. Siempre a la orden. Gracias a ustedes.